¿Por qué este recorte abrupto si la economía marcha sana y fuerte? Recortes iniciales de 50 puntos básicos se reservan para economías en recesión. Ayer, Jerome Powell agitaba el mercado con lo que es el pistoletazo de salida al ciclo de recortes de tipos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pivotar directamente a 50 puntos básicos, saltándose la posibilidad de 25, suele ser momentos de tensión en la economía y para lo que a posteriori se etiquetan como recesiones. ¿Estamos en una recesión en este 2024 y no lo sabemos? ¿Teme algo la Fed que no vemos? ¿Se habrá conseguido verdaderamente el aterrizaje suave de la economía? ¿Y desde aquí todo será crecimiento estable y sostenido empujado por tipos de interés en descenso? Hoy repasamos lo que dijo Jerome Powell y cómo queda la estructura de mercado tras este evento. Veámoslo. En el pre-market viene todo como una auténtica moto, así que tenemos el reversal del reversal. Está el mercado de nuevo pensándose lo mejor y diciendo que todo va bien, energía volando, que esto es quitarse los miedos a la recesión, y consumo discrecionario volando también un 2 y tecnología un 2 y pico. El mercado se lo vuelve a pensar y acaba decidiendo que los 50 puntos básicos son positivos. ¿Qué nos dijo el heatmap de ayer? Solamente Apple 1,8% arriba, el resto se fue abajo, pero como digo, esto es ya noticias antiguas porque el mercado hoy viene caliente. ¿Y qué es lo que nos decía Powell en esta rueda de prensa? Pues nada demasiado nuevo. Lo que está intentando hacer es calmar al mercado de que esos 50 puntos básicos son una medida preventiva. No se trata de una exageración porque vean las cosas mal. De hecho, él no ve ningún problema y dice que no cree que podamos estar en una recesión. Dice también que no cree que vayamos a volver a tipos de interés ultra bajos, como se vieron después del COVID. Esa política ZIRP, que la llaman, que es de tipos cero. Entonces, no se debería de contar con esto. Pero lo que sí que tienen muy en mente es el desempleo. Ha quedado claro después de esta reunión. Lo único que quieren es ver que ese desempleo no haga un tick up, se nos vaya de una manera muy descontrolada hacia arriba. No lo podrían permitir. Y recordemos que la gráfica de empleo empieza a mirar hacia arriba de una manera exponencial. Esto es lo que yo creo que les ha preocupado mucho para empujar esos 50 puntos básicos antes de tiempo. Powell nos dice que ve la economía en muy buen estado, que crece a un ritmo sólido y que la inflación ha caído y nos está dando a entrever que la inflación no cree que pueda ser un problema futuro. ¿Y qué noticias de interés nos traía el comunicado de ayer? Pues nos traía el dot plot, que nos dice dónde se sitúa cada miembro en su expectativa de recortes. Y vemos que aquí, hacia 2024, sitúan el consenso más o menos en ese 4,5%. Por lo tanto, los miembros de la Fed no están viendo los dos recortes de final de año de 50 puntos básicos cada uno, cuando el mercado sí que los está viendo o sí que lo está pidiendo. El mercado ve el final de año, lo podemos ver en esta gráfica que nos muestra el agregado de los recortes. Aquí tenemos dónde espera el mercado estar en diciembre y con un 85% de probabilidades el mercado estima que estaremos en 425 puntos básicos. Es una horquilla mayor a la que los miembros de la Fed nos dan en su dot plot. Por lo tanto, el mercado sigue esperando más recortes de los que la Fed está dispuesta a dar en este momento. Y es que las trayectorias que se imaginan los miembros del comité cuando hacen estas predicciones son parecidas a las que podemos ver en este gráfico. En este gráfico vemos la proyección de recortes de tipos y vemos que es una cosa como muy continuada Pero la realidad es que esto no suele ser así nunca jamás. Los recortes de tipos suelen ser mucho más abruptos porque lo que les hace salirse de estas trayectorias tan suaves es que en la economía pasan cosas y hay acontecimientos inesperados. Y eso hace que los recortes se parezcan más a esto que vemos en la pantalla.
Ya sé que son los últimos 24 años en los que cada vez que ha habido recortes ha sido por una recesión. No tiene por qué ser así. Pero fijaros cómo cuando empiezan a recortar, los recortes bajan muy verticalmente y no de una manera suave como ellos están planteando, hasta quedarse en una tasa terminal, pues que en este caso sería el 2 y pico o del 3%. Aquí, cuando hay curvas, la Fed se pone nerviosa y empieza a recortar mucho más rápido, igual que hicieron en la subida, que como podemos ver aquí, pasaron de nada a subir la escalera verticalmente sin parar y metiendo cada vez más subidas de tipos. Cuando el mercado esperaba 25, pues ellos hacían 75, hasta que llegaron al final a ese momento ya de buscar esa estabilidad, y luego es verdad que lo han sostenido. Lo que quiero decir es que el mercado estima de una manera y la Fed estima de otra, pero que luego la economía te pone en tu sitio. Si bien no tiene por qué haber una recesión, el único motivo para que bajen tipos de esta manera será que continúen pasando cosas negativas en el desempleo. Lo que ocurre es que si tenemos la economía en un momento de crecimiento y tú le metes descenso en las tasas de interés, lo que vas a hacer es calentar esta economía. Vas a hacer que aumente el consumo, que aumente el empleo, pero claro, eso va a hacer que aumenten los payrolls, los salarios, y todo esto lo que va a hacer es empujar una economía que, recordemos, que todavía no hemos visto bajar del 2% la inflación. Entonces, mucho cuidado, porque en el pasado hemos visto como inflaciones que todavía no hemos llegado a matar reaceleran y se van incluso por encima de donde ya lo estuvieron, porque cuando tú una economía la calientas sin haberla todavía matado, puede pasarte esto. Entonces, este es el miedo que tienen que tener ellos a la hora de recortar tipos de manera muy agresiva, sin una justificación de que la economía verdaderamente está decelerando fuerte. Y según nos están diciendo, ellos no ven que esté siendo el caso. Y es cierto, el Producto Interior Bruto está subiendo al 3%, creo que está diciendo ahora la Atlanta Fed. El desempleo, pues lo tienes en los entornos del 4%, que es históricamente bajo, es prácticamente estar sin desempleo. Y bueno, esta es la situación. Situación es que la Fed quiere recortar porque no quiere que se le caiga el desempleo, pero a la vez no puede permitirse que la inflación le haga un tick-up y le hagan luego reevaluar esos tipos de interés. Tú imagínate que te empiezan a recortar de 50 en 50, o 50, 25, 50, y de repente tenemos que la inflación se nos dispara porque no hemos completado el ciclo de que la economía decelere. En ese momento, ¿qué hace la Fed? Tenemos que o pararnos los recortes y te quedas en ese estancamiento, ahora hacia dónde vamos, las empresas no se fían, si estamos en un ciclo de recorte o no, dejan de contratar otra vez, o incluso si la cosa se calienta mucho y muy rápido, tienen que ponerse a subir tipos otra vez, que esto ha pasado en el pasado. Fijaros lo que ocurrió en los años 70-80, que la inflación se disparó una vez, la consiguieron contener, pero se volvió a disparar, la volvieron a conseguir contener y lo volvió a hacer una tercera vez. 3 spikes de inflación por precipitarse en los descensos de tipos, hasta que no llegó Paul Volcker y tiró de verdad la inflación abajo. Creo que llegó a elevar los tipos al 16%. O quizá incluso al 20%, estoy pensando que los subió. Han pasado de esperar en su proyección de junio un 4% de tasa de desempleo a un 4,4%, que es una subida bastante grande. Esto es una subida de un 10% en un muy corto espacio de tiempo, cuando intentan mover estas proyecciones lo mínimo posible para que sea algo que parezca sólido, sin sorpresas. A cambio, su expectativa de inflación
que la proyectaban en 2,6, la han pasado a un 2,3. Por lo tanto, la Reserva Federal se está encontrando ahora mismo un poco entre la espada y la pared en ese sentido. Tienen el desempleo que tienen que resucitar antes de que empiece a morirse, y la inflación que la tienen que terminar de matar sin que, resucitando el desempleo, vuelvan a hacer subir la inflación. Y es que, claro, con el sentimiento alcista que tenemos en el mercado, cualquier situación así, en la que la economía no termina de enfriarse y el sentimiento vuelve a empujar, puede ser tremendamente inflacionaria. Y este fue el movimiento que tuvimos ayer. Vamos a verlo con el Russell, que es el índice que más se beneficia o perjudica cuando hay movimientos en los tipos de interés, porque es el que más expuesto está a esos vaivenes en el crédito. Y es que vemos aquí como el movimiento inicial del Russell fue irse arriba hasta un 2, algo más de un 2,5, conforme se supo la noticia de los 50 puntos básicos de recorte. Pero inmediatamente después, bueno, esto es el tiempo que tarda en empezar la rueda de prensa, aproximadamente, que es esa media hora en la que el mercado digiere. El Russell continuó confirmando este movimiento, continuó subiendo, y poco antes de que empezase la rueda de prensa ya empezó la cosa a bajar, hasta perder la mitad de ese movimiento y posteriormente continuar bajando hasta los mínimos del día. Se llegó a poner el Russell negativo en el día. Pero como decía al principio del vídeo, amigo mío, 12 horas dan para mucho. Y es que el mercado se lo ha vuelto a pensar, y aquí vemos en los futuros del Russell, en los futuros del Russell 2000, cómo hemos vuelto a deshacer ese movimiento, que recordemos, era subida, bajada, cierre en mínimos, y desde que cerró el mercado no ha hecho otra cosa esto que tirar hacia arriba, y lo tenemos ahora mismo por encima del máximo que tocaba ayer. El mercado está intentando digerir positivamente ese recorte de 50 puntos básicos. Importantísima la sesión de hoy, a ver cómo se queda la estructura de mercado, porque si se confirma sería un movimiento muy alcista, sin ninguna duda. Tendremos al SP500 que hoy nos va a abrir en máximos históricos. Si los confirma, estamos en máximos históricos, no hay mucha vuelta que darle. El mercado estaría diciendo que este recorte es altamente positivo y que desde ahí la economía va a ir bien, y además tenemos gasolina para el fuego. Y el Nasdaq, que era el índice que más dudas estaba metiendo últimamente, pues también con la tecnología subiendo en pre-market salvajemente, está rompiendo esta estructura y está tirando. Nos encaminaremos a máximos históricos también en el Nasdaq. Quedan un poquito lejos para que sea demasiado rápido, pero sí que si vuelve a tirar la tecnología tenemos un mercado alcista confirmado y en máximos históricos. Aquí con que el Nasdaq rompa estos 4,85 estaría haciendo una estructura de mínimos crecientes y empezaría a hacer máximos crecientes, pues nos vamos directamente a máximos históricos, sin ninguna duda. Así que en el siguiente vídeo veremos qué es lo que ha ocurrido en esta estructura de mercado y si nos va dando algo de claridad de si este reversal del reversal ha sido auténtico o no. Las noticias estas macro grandes se suelen tardar 2-3 días en digerir porque hay mucho hedging y unhedging. La gente deshace las coberturas y eso crea muchas falsas interpretaciones de lo que puede haber sido el movimiento. A partir del tercer día sí que suele ser ya un movimiento muy definitorio. Justo el viernes cumplen opciones semanales, así que el movimiento real para mí será a partir del lunes. Así que vamos a esperar a ver qué pasa hoy en cualquier caso y a ver qué va pasando, y nos vemos en próximos vídeos.